su Biblia, en Hechos capítulo 1, vamos a estar concentrándonos de los capítulos del 1 al 11. Van a haber domingos que nosotros vamos a hacer como hoy, que solamente tuvimos un pedazo del libro, de un capítulo, otras veces va a ser un capítulo, y quizás en otras ocasiones varios capítulos, dependiendo del tema, ¿verdad? Vamos a hacer esa selección. Así que hoy es Hechos, capítulo 1, lo pueden buscar. El otro lugar donde vamos a estar haciendo referencia va a ser en Lucas, así que vamos a estar entre Hechos y Lucas, pero principalmente vamos a estar en el libro de los Hechos, específicamente capítulo 1, versos del 1 al 11. Y este comienzo, ¿verdad? Hice la pausa para hablar este domingo sobre ese pedazo solamente, ese pasaje, porque en ese versículo del 1 al 11 es donde se sientan las bases, donde se establecen esas razones y se nos explica el por qué y cómo lo que próximamente va a pasar y lo que próximamente vamos a ver en el libro de los Hechos. Así que tomen este mensaje como el comienzo, ¿no? Como ese lugar donde vamos a sentar las bases sobre las cuales entonces más adelante vamos a seguir abundando en el libro de los Hechos. Les voy a pedir que me acompañen antes de empezar en una oración, y si se pueden poner de pie. Y siempre la idea, ¿no? Es que Dios nos hable por su palabra. La palabra de Dios es la que tiene palabra de vida, la palabra de Dios es la que puede cambiar. Así que la meta del que se para aquí, y mi meta, es exponer la palabra de Dios para que sea ella la que nos hable y transforme nuestra vida. Oremos. Padre Santo y Padre bueno, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque estamos en un país que la abrimos con libertad, que la podemos leer en cualquier momento, que nos podemos reunir para hablar de ti y ver qué tú nos tienes que decir en cualquier momento, Señor. Gracias por esa libertad. Hoy te pedimos, Señor, que nos hable en este comienzo que vamos a tener sobre el libro de los Hechos, Señor. Te pedimos que si conocemos las historias, si conocemos los momentos, Señor, sé tú por medio de tu Espíritu Santo volviéndonos a hablar. Muéstranos algo que no hemos visto, Señor. Muéstranos a una verdad más profunda, que quizás la conocemos hasta un punto. Permítanos por tu Espíritu verla más profunda. Y que podamos salir de aquí, Señor, más que informados, podamos salir transformados por ti. Te pido que me uses, Señor, por medio de tu Espíritu para celestial, sin el cual nada de esto tiene ningún fruto. Úsame, Señor, por tu Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Yo podría decir que el libro de los Hechos es un libro único en el sentido de que hay cierta información particular del libro de los Hechos que solamente la encontramos ahí. Cuando decimos, bueno, los evangelios, vamos a decir, hay 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, entonces vamos a decir, si faltara uno de ellos, tendremos bastante información en los demás, aunque no queremos que falte ninguno de ellos. Y cuando vemos más adelante las cartas pastorales, decimos, bueno, hay una variedad de cartas pastorales escritas por diferentes personas que tenemos una cantidad de información, de problemas, a veces se parecen un poco, a veces son bien diferentes, pero tenemos mucha información. Sin embargo, si no estuviese el libro de los Hechos, nosotros no sabríamos qué fue eso que pasó justo después que Jesucristo asciende. No tendríamos la respuesta de por qué y cómo nosotros en este punto, en este momento, hemos llegado a conocer el Evangelio, ¿no? En el libro de los Hechos está esa historia de cómo Dios se movió, usó a personas para expandir esas buenas noticias del Evangelio de Jesucristo, que hoy nosotros, por ese esfuerzo, por eso que hizo Dios, lo conocemos. Entonces es muy interesante, nosotros tenemos la oportunidad de mirar cómo se comportaba la iglesia en un comienzo. Cómo era lo que le llaman eso, la iglesia primitiva, que no era que tenían taparrabos y eran indios, sino que eran los primeros creyentes. Me desconcentré con esta risa. Muy bien. Ahora bien, dicho eso, el libro de los Hechos se llama así por los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Los Hechos de los Apóstoles. Y cuando hablan de los Hechos quieren decir 2 cosas, tanto lo que ellos hicieron como lo que decían, ¿no? Esa palabra de Hechos, o en su original o en la manera en que se dice, está contemplada con esos 2 pedazos. Lo que dijeron y lo que hicieron. Así que eso es lo que vamos a estar viendo. Ahora bien, en el libro de los Hechos al comienzo pasa un evento que transforma la vida del creyente, la vida del que conoce a Jesucristo, y es la llegada del Espíritu Santo. Una vez llega el Espíritu Santo, la cosa cambia.
Las personas cambian, pero para bien. Y nosotros vemos muchos milagros, mucha historia, vemos tantas cosas en el libro de los Hechos, desde ese punto que llega el Espíritu Santo. Hay personas, o otras personas que dirían muy bien que este libro puede haber sido llamado, en vez de los Hechos de los Apóstoles, los Hechos del Espíritu Santo. Porque lo vemos ahí todo el tiempo, en su llegada, cómo Él va dirigiendo a los creyentes hasta diferentes momentos. Amén. Ahora bien, hay un pastor que me encanta una cita que hace sobre esto. Él también en un punto hizo unos mensajes sobre los hechos. Y él le tituló a la serie de mensajes de los hechos, que los hechos es el Espíritu Santo, lo que hace el Espíritu Santo en nosotros, a través de nosotros y a pesar de nosotros. Y yo suscribo eso también, ¿no? Nosotros vamos a ver cuando estemos viendo el libro de los Hechos, cómo Dios usa a las personas, transforma a las personas, pero también sigue haciendo la obra a pesar de las personas, de los problemas y de las cosas, que esa es nuestra realidad, ¿no? Ahora bien, ¿qué yo deseo para nuestra iglesia? Yo deseo que nosotros hagamos dos cosas, o que ocurran dos cosas en nuestra vida. Que nosotros pensemos un poco como iglesia, ¿no? Cuando empecemos a ver el por qué hacemos las cosas que hacemos, esas preguntas que se contestan, por qué hacemos lo que hacemos, qué debemos hacer, nosotros evaluemos cómo estamos nosotros trabajando como iglesia. Y quizás ponernos a pensar qué debemos hacer, en vista a esto que hemos aprendido, qué debemos hacer. También el otro lado sería con respecto a nosotros. Yo tengo que decirles que no hace mucho, en el grupo que tengo de discipulado, nos dimos la tarea de leer el libro de los Hechos, y lo leímos. Y cuando lo vayamos leyendo, usted se va a dar cuenta que en primera instancia, vamos a decir, no voy a decir la primera parte, pero un buen pedazo del libro empieza a hablar de milagros, vamos a decir, espectaculares, de prodigios, de cosas grandiosas, predicaciones, ¿cómo se dice? Impresionantes, pero luego empieza a cambiar a personas que están, vamos a decir, sufriendo o están avanzando el evangelio con una gran oposición. Y de momento de uno estar impresionado por todo lo que está pasando, cambia a uno estar impresionado de cómo estos hombres se mantienen haciendo lo que están haciendo a pesar de todos los problemas y todas las circunstancias que están pasando. Al final de yo leer ese libro, el libro de los Hechos, de leerlos de esa manera, en mi corazón quedó este sentido de, bueno, wow, que muchas cosas puede hacer Dios, pero quedó ese sentido también de, wow, yo quiero conocer a Jesús como esos hombres lo conocieron. Porque para hacer lo que hicieron y para llegar al punto que llegaron, ellos tenían que haber conocido a Jesús de una manera que sobrepasó esas grandes dificultades que ellos tenían. El sentido final es, tengo hambre de conocer a Jesús en la profundidad que esas personas lo conocieron, para servirle de la misma manera aquí y entre nosotros. Así que hay dos metas, una para que pensemos nosotros como iglesia y una para que pensemos en nuestro corazón. Amén. Bien. Hoy, como les dije al comienzo, nosotros vamos a leer los versículos, bueno, no vamos a leer los versículos del 1 al 11, vamos a ir por pedazos, pero vamos a estar concentrándonos en capítulo 1, versos 1 al 11, y vamos a empezar a leer capítulo 1, los versos 1 y 2, y vamos a empezar a hablar de lo que estamos viendo, y particularmente, qué Dios nos está queriendo decir. Y nosotros, yo no le he dicho el título, se me pasó a decir el título, normalmente hay una PowerPoint con el título puesto. Pero es otra clase de testigo. Hechos 1, capítulo 1, versos 1 al 2 dice: Estimado Teófilo, en mi primer libro me refería a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día que fue llevado al cielo. Luego de darle instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Y lo dejamos ahí. Ese versículo, ¿verdad? Dos versículos, no parece que están diciendo mucho, pero están diciendo mucho. Lo primero que vemos es este nombre, Teófilo. Si usted lo conoce, por favor me lo presenta, ¿no? Teófilo realmente solamente se menciona en este libro, en el libro de los Hechos y en el libro de Lucas. Pero además de eso, cuando vemos los diferentes nombres que se mencionan en el Nuevo Testamento, en los Hechos, en las cartas, no se menciona de otra vez. O sea que lo que conocemos es que le dedicaron el libro a él,
y poco más. Se entiende que esta persona pudo ser un funcionario del Imperio Romano, pero hasta ahí, ¿verdad? No sabemos con certeza quién era esta persona. Y entonces le está escribiendo, nosotros sabemos quién es el autor de los Hechos, es Lucas, ¿no? Que también es el autor del Evangelio de Lucas. Y él está escribiendo y le está diciendo, en mi primer libro me referí a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día que fue llevado al cielo. Y de momento, en este pequeño pasaje, en estos primeros versículos, se nos está diciendo algo que nos debe alertar nuestra mente espiritual. Está diciendo que se ha comenzado, me referí a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Está hablando, en este caso de Lucas, de lo que se escribió en el Evangelio de Lucas, está diciendo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. De ahí que nos sale el símbolo de pregunta. Ok, Él comenzó, entonces hay algo que falta terminar. Y si Él lo comenzó, ¿quién le toca terminar? Y entonces de esa pregunta sale así, y implícitamente en el Evangelio, en el tiempo que Jesús estuvo, Él enseñó y hizo acciones que comenzó, pero hace falta terminar. Y lo que está implícito entonces en este pasaje, en estos primeros 2 versículos, es que somos nosotros, los discípulos de Jesús, los que nos toca la tarea de continuar el enseñar y las acciones de Jesucristo en esta tierra. Somos nosotros. Somos tú y yo. En ese punto, a quien les tocó fueron ¿a quién? A los apóstoles y a los discípulos de ese tiempo. Pero esos discípulos ya pasaron, gracias a Dios están con el Señor. Y la tarea de continuar la enseñanza y las acciones de Jesucristo recaen sobre nosotros. Así que en este versículo, lo que parece que no dice mucho, está diciendo, hay algo que Jesucristo todavía quiere hacer y somos nosotros los que vamos a hacer. Amén. Ahora, seguimos leyendo un poco más y seguimos hablando. Dice, nosotros nos podríamos preguntar cómo nosotros vamos a continuar los hechos y las enseñanzas de Jesús aquí, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer eso? Y una cosa que quiero hacer es que vamos a leer un poco también del libro vamos a leer un poquito del libro de Lucas, porque cuando Lucas está hablando, ¿verdad? Que el Evangelio de Lucas envió Hechos y Lucas, ¿no? Ahí parece como un trabalengua. Cuando Lucas está escribiendo así, escribió en 2 volúmenes. O sea, él hizo una obra, vamos a decir que tiene 2 volúmenes. La primera, el Evangelio de Lucas. La segunda parte, el libro de los Hechos. Así que cuando él está hablando aquí los Hechos, ya está dando por sentado que nosotros hemos leído Lucas, el Evangelio. Así que una está detrás de la otra. Y entonces empieza a hablar de esta manera. Discúlpeme, que creo que fue que se me traspapeló un papel y mis notas se mezclaron. Muy bien. Y nosotros nos preguntamos esto. ¿Cómo nosotros vamos a hacer esto de enseñar? ¿Y cómo vamos a hacer esto de hacer las hechos de Jesús ahora mismo en la tierra? Y vamos al Evangelio de Lucas. Y por favor, cuando lo tienen en pantalla, si lo quieren buscar, el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versos del 46 al 49. Lo tienen allí, ¿verdad? Los que quieren buscarlo, busquen y vamos a leer a qué se referirá Lucas con que nos toca esta tarea y cómo nosotros lo podemos hacer. Dice, esto es lo que está escrito. Esto fue Jesús luego de haber resucitado en estos últimos momentos antes de ascender. Dice, les explicó que el Cristo padecerá y resucitará el tercer día, y en su nombre se predicará el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Y después dice, ustedes son testigos de estas cosas. Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. De momento, ¿verdad? Y con el entendimiento que cuando Lucas está escribiendo Hechos, ya nos dijo lo que había pasado en el Evangelio de Lucas. Él nos está diciendo que lo que nosotros debemos hacer es, ¿qué es? Predicar ¿qué? El arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿A quiénes? Búscalo. ¿Está ahí? ¿A quiénes? A todas las naciones, ¿no? Entonces estamos diciendo que eso es lo que vamos a hacer y nosotros ¿qué somos? Sus testigos.
Nosotros vamos a ser testigos de Jesucristo que van a hacer ¿qué? Predicar el arrepentimiento y perdón de pecados a todas las naciones. Y entonces uno diría, bueno, en un sentido, ser testigo es algo fácil, ¿no? ¿Qué hace un testigo? Un testigo dice lo que vio en algún momento, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros sigamos desarrollando esto que estamos viendo sobre los hechos, nos vamos a dar cuenta que nosotros somos otra clase de testigos. Nosotros no somos simplemente el testigo que dice lo que vio. Hay algo más profundo en la manera en que nosotros testificamos, que es real para ti y es real para mí. Y fue real para los apóstoles. Amén. Ahora bien, vamos a comenzar esto. ¿Qué él está diciendo? Bueno, seguimos leyendo el verso 3. El verso 3 del capítulo 1 de Hechos dice: después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se le apareció y les habló acerca del reino de Dios. Esto es a los discípulos. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. De primera instancia vemos la parte de testigo, y un testigo solo puede hablar de lo que ha visto. Y entonces tenemos a estos discípulos que tienen esta tarea de continuar las enseñanzas de Jesucristo y los hechos de Jesucristo en la tierra, y ellos tienen la oportunidad de hablar, de escuchar y de ver a Jesucristo resucitado. Estas personas, en un sentido, no tuvieron que ejercer fe para ver a Jesucristo resucitado. Ellos lo vieron. Estuvieron, dice, en un periodo de 40 días, no es que todos los 40 días se apareció, pero en ese periodo de tiempo ellos tuvieron oportunidades de estar con el Cristo resucitado. Ellos no eran testigos de fe, ellos eran testigos con sus propios ojos de lo que habían visto a Jesucristo resucitado. En ese sentido, ellos eran testigos como cualquier otra persona, pero no se queda ahí. Empiezan a dar estas instrucciones que la leímos en Lucas, que la leímos ahora, de algo adicional. Ellos tienen que detenerse a esperar el bautismo del Espíritu Santo. Nosotros sabemos que el Espíritu Santo, ¿no? Cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra, su ministerio era que lleno del Espíritu Santo. La manera en que Jesucristo ministró fue lleno del Espíritu Santo. Dice Lucas 4:1, él está diciendo, esto fue al comienzo de su ministerio. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y otro versículo en Romanos 8:11, hablando de qué fue lo que pasó cuando Jesucristo resucitó, dice: y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Nos está diciendo que Jesucristo, cuando sirvió en el principio, en el versículo anterior, lo hizo lleno del Espíritu Santo, y luego nosotros estamos viendo en Romanos 8:11 que quien hizo que Jesucristo resucitara fue la obra del Espíritu Santo. Y Él nos está diciendo a estos testigos: ustedes van a ser testigos de lo que vieron, pero manténganse ahí hasta que llegue el Espíritu Santo. O sea que nosotros no somos testigos normales, somos otra clase de testigos, porque sí compartimos las evidencias de la resurrección, pero compartimos el mismo Espíritu Santo que estuvo en Jesús para hacer toda la obra que hizo aquí en la tierra. Así que nosotros no solamente le hemos visto, sino como el mismo Espíritu que vive en nosotros, el Espíritu que habita con Jesús, nosotros tenemos una conexión viva y real con Jesucristo hoy. Nosotros no solo somos testigos de algo que pasó, sino del que vive ahora. Somos otra clase de testigos. Testigos de lo que pasó, pero testigos de lo que está pasando en este momento. Cuando nosotros nos preguntamos, ¿cómo es esto de que nosotros continuamos las enseñanzas de Jesús? ¿No? Y uno podría decir, no hay enseñanzas nuevas, ¿verdad? O sea, que yo lo diría, no hay enseñanzas nuevas, ¿verdad? Yo lo digo también, no hay enseñanzas nuevas. Cuando vemos la función del Espíritu Santo en nuestros corazones y en nuestras vidas, nos damos cuenta de algo. Juan 14:26 dice: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar lo que he dicho.
Cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, no inventamos. Él nos ayuda a recordar lo que Jesucristo dijo. Y lo que Jesucristo dijo está en su Evangelio. Por lo tanto, cuando hacemos esta tarea de continuar la enseñanza de Jesús, nosotros no estamos diciendo nada nuevo, sino repitiendo lo que Jesús ya hizo, y el Espíritu Santo nos ayuda a recordar. Entre otras cosas que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, de esta manera, no somos testigos regulares, no somos el testigo virtual, tenemos algo vivo, tenemos una conexión con Jesucristo, y Él nos ayuda a continuar su obra aquí en la tierra. Amén. Y uno dice, bueno, creo que puedo entender, no, estamos hablando de cosas en un sentido espirituales, en un sentido sencillas, ¿no? Podemos entender que tenemos un mandato a continuar con las enseñanzas, pero ¿hasta dónde, no? La pregunta que hacemos, ¿hasta dónde debemos llevarlo? ¿Cómo debemos hacerlo? ¿Cuál es nuestra, diríamos, misión? Entonces vamos a Hechos, el mismo capítulo 1, y vamos a leer los versos del 6 al 8. Léalo conmigo, dice: entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinado por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. De repente, cuando nosotros vemos esto, bueno, estos son los momentos que yo le he dicho, que uno le hace una pregunta a Dios o a Jesús y Él te contesta otra cosa, ¿no? Y esto pasa muchas veces en la Escritura, porque lo que está detrás de esto es que Dios contesta no necesariamente lo que tú le preguntaste, pero lo que tú necesitas escuchar. Y para ellos era algo muy importante, ¿no? Había una promesa de que ellos iban a reinar junto con Jesús, o sea que si Él regresa en ese reino de dominio sobre la tierra, dominio, vamos a decir, político, entonces ellos están muy bien, ¿no? Están al lado de Jesús y ellos les preocupan. ¿Cuándo van a ocurrir estas cosas, Señor Jesús? Están hablando con Jesucristo resucitado, no como cualquier persona. Ya saben el poder que hay en Jesús, no hay duda de eso. Y Jesucristo le cambia la visión. Cuando estas cosas van a ocurrir, esto no es el asunto pertinente para ustedes. Eso le toca al Padre, saberlo. Y decidir cuándo es el momento que estas cosas van a pasar. Sin embargo, ¿qué les toca hacer a ustedes? Ustedes van a ser mis testigos. Y vuelve e insiste en la obra del Espíritu Santo. Cuando llegue el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder para ser testigos. Y cuando Dios repite, cuando Jesús repite algo, debe ser importante, ¿no? Cuando nos vuelve a decir lo mismo una y otra vez, debe ser importante. Cuando nosotros pensamos en la obra de llevar el Evangelio, de dar estas enseñanzas de Jesús, nosotros no pensamos que necesitamos personas muy inteligentes y muy capaces, ¿no? Nosotros pensamos que si el Espíritu Santo y bajo el poder del Espíritu Santo no lo hacemos, no lo podemos hacer. No es cuestión de personas muy inteligentes y muy capaces. Hay personas muy inteligentes y muy capaces en las universidades que se conocen la Biblia de atrás para adelante, eruditos del Nuevo y el Antiguo Testamento, pero no hay poder. No hay poder. Recientemente, nosotros en el retiro que estuvimos en Uruguay, San Julia, yo hablé algo de eso el domingo anterior. Las personas que tocaron dar las charlas eran unas personas que él es el decano, ambos tienen un doctorado, él es decano en la Universidad de la Alianza en Nueva York. Y ellos nos tocó dar la charla, y cuando daban la charla pues se notaba que eran muy inteligentes, ¿no? Y que las cosas que decían tenían una base. Pero cuando hablaban de Dios, lo hacían, nosotros no íbamos a decirla, en el poder del Espíritu Santo. Entonces tú tenías a estas personas que tenían un buen conocimiento bíblico, pero amarrado y dependiente del poder del Espíritu Santo para nuestra vida. Eso es lo que necesitamos. Si nosotros pensamos que meramente es conocer, la obra no va a funcionar. Porque esta obra, Él se lo advirtió una y otra vez, Jesucristo se lo advirtió una y otra vez, tienen que esperar a ser bautizados por el Espíritu Santo. Y una vez sean bautizados, entonces tendrán poder para ser mis testigos. Y cuando nosotros miramos esto y decimos, bueno, ok, yo entendí, Señor,
No puedo hacerlo sin el poder de tu Espíritu. Pero cuando llegue, ¿qué hago? Entonces él está diciendo esta fórmula, ¿no? Primero Jerusalén, después Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Y esto significaba, de una manera sencilla, desde donde tú estás hasta el fin del mundo. Cuando nosotros pensamos en la iglesia y cuando nosotros pensamos, ¿qué debemos hacer? ¿No? Estas preguntas nosotros no las hacemos. Si estás en un ministerio, si estás en el equipo pastoral, te preguntas, ¿qué debemos hacer? Debemos quedarnos aquí, debemos ocuparnos de los que están. ¿Será esto lo que debemos hacer? Quedarnos aquí, cuidar a los que están y ya. Cuando nosotros vemos, vamos a decir, el DNA o el comienzo de todo, nos está diciendo que esto es para alcanzar. No para quedarnos en el mismo lugar con las mismas personas. Dios nos va a ministrar y nos va a hablar como iglesia. Pero hay algo del poder del Espíritu Santo que se pone en función cuando miramos a la iglesia. El poder está en ser testigos. Y el poder en ser testigos de lo que no conocemos. A veces quizás nos podemos preguntar, oye, nos encantaría ver a Dios obrar grandemente. Y quizás la pregunta es, ¿qué estamos haciendo para que otros conozcan de Dios? Porque el poder del Espíritu Santo es para ser testigos. Y no para pasar la vida necesariamente. Aunque la pasamos. Y a veces se come bien también. Ambas cosas. Vamos a leer los versos de Hebreos 1, de Hechos 1, del 9 al 11. Dice, y vamos a encontrar en esto, ¿no? Hemos estado viendo que somos testigos diferentes. Sí tenemos, hablamos de lo que hemos visto, de Jesucristo resucitado, pero no lo hacemos en el Espíritu Santo, que compartimos con Jesucristo, o sea que compartimos con una experiencia de alguien vivo ahora, testificamos de alguien vivo ahora. El hecho de que su Espíritu vive a mí es muestra de que Él resucitó. Y entonces le añadimos una característica adicional. Dice, habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. De repente se le acercaron dos hombres vestidos de blanco que le dijeron, Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto listo. Este versículo termina aquí y uno se pensaría, no sabemos cómo tomaron los discípulos esto que el ángel les dijo. No sabemos si se frustraron, dijeron, qué mal que se fue Jesús, ¿no? Qué mal que no se quedó. No sabemos qué pasó, sin embargo, si vamos a Lucas 24, que se supone que lo hayamos leído, ¿no? Si somos teófilos. Del 50 al 53 dice, hablando de este mismo momento, sucedió que mientras los bendecía, se alejó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos entonces le adoraron y luego regresaron a Jerusalén con alegría. Y estaban continuamente en el templo alabando a Dios. Entonces estamos viendo que somos unos testigos, que no solamente vimos algo, sino que esperamos algo. Estamos esperando con alegría el regreso de nuestro Señor. Él nos ha dejado una tarea, ¿no? Y nosotros estamos conscientes de la tarea, sin embargo, estamos esperando que regrese. No sé cómo a usted le ha pasado, ¿verdad? En algunas ocasiones, hemos viajado, yo regreso antes a la casa y Karen en varias ocasiones ha regresado después que yo. Y ella muchas veces me dice, cuando llegue me gustaría que la casa esté recogida. No hagan conclusiones, por favor, no hagan conclusiones. Y algo que yo hago, ¿verdad? Recojo ese mismo día que yo llega bien temprano, ¿no? Lo hago. Y a veces ella me dice, ¿tú vas a recoger ese mismo día, verdad? Yo le dije, sí. ya me conocen. Pero el punto es que es indiferente, ¿no? Es indiferente. Lo único que yo estoy esperando es que ella llegue. Ella quiere que cuando llegue a la casa esté limpia, así que no hay ningún problema con hacerlo justo antes que ella llegue. Excepto que no pase algo. Ahora bien, no es lo mismo con nuestra espera de Jesucristo.
Porque el tiempo que esperamos sin hacer lo que nos mandó es tiempo que personas están sin conocerlo. Y hace la diferencia. Hace la diferencia. No sé cómo Dios mira al infinito y cómo mira nuestras acciones, lo que va a pasar, lo que hicimos y lo que no hicimos, y cómo el Espíritu Santo sobrepasa nuestra ineficiencia, que lo hace. Pero muy probablemente hay personas que quizás estuvieron más tiempo o que finalmente habló otra persona porque nosotros no nos pusimos en la tarea de ser testigos de que sabíamos que hace la diferencia. No sé si ustedes recuerdan el domingo pasado lo que estuvieron, sé que muchos de ustedes no estuvieron el domingo pasado. Nosotros vimos en la vida de Elías que Dios tenía esa capacidad con sus siervos de tratarlos con ternura, de cuidarlos con ternura. Quien no conoce a Cristo, no tan solo es la salvación, sino que todavía no ha entrado en esa relación donde tiene ese Padre Celestial cuidándolo como hijo con ternura. Hace la diferencia. El que lo hagamos o no lo hagamos, hace la diferencia. A quien nosotros esperamos, quiere que lo hagamos. Es parte de nuestra tarea. Amén. Ahora bien, vamos a repasar un poco lo que hemos dicho, ¿no? Somos otra clase de testigos con las siguientes características. Tenemos un llamado. Nosotros vamos a continuar las acciones y las enseñanzas de Jesús. Las enseñanzas de Jesús no las cambiamos, las repetimos. Las acciones hacemos lo que Dios nos pida a nosotros hacer en este tiempo. Los milagros que vimos en los hechos no se van a repetir, fueron los milagros para ese tiempo y ese momento. Sin embargo, hay milagros para este tiempo y para este momento que Dios quiere hacer, que Jesucristo quiere hacer en nuestra vida. Nosotros no lo hacemos por nuestras capacidades o por nuestra inteligencia, lo hacemos en el poder del Espíritu Santo. Eso está claro. No hay manera de que esto funcione si el Espíritu Santo no es el que nos da el poder. También hemos dicho que lo hacemos mientras esperamos con alegría la promesa de su regreso. Y yo voy a tratar de alcanzar mi realidad inmediata. Y no solo me quedo aquí, vamos a buscar como personas, como iglesia, cómo llegamos, cómo participamos, cómo colaboramos hacia el fin del mundo. Ese es nuestro DNA. No están hablando de la iglesia Alianza o la iglesia Bautista, están hablando de los discípulos de Dios. ¿Qué está por dentro? ¿Cómo el Espíritu Santo se mueve y obra cuando alcanzamos a Dios? Él hace muchas otras cosas, nos cuida, nos ama, nos permite esta hermosa relación que tenemos con la iglesia, pero el poder está en ser testigo de Él. Y yo quiero que, ¿verdad?, nosotros pensemos otra vez, volvamos a pensar como iglesia, como persona. ¿Qué debemos hacer como iglesia? Y después usted me sugiere cosas, ¿no? Para continuar alcanzando. Muy probablemente multiplicarnos, ¿no? Muy probablemente Dios puede ser que empezamos con esta congregación, pero luego hay otra congregación. Puede ser que empezamos con 3 redes y terminemos con 20 redes. Pero tenemos que pensar que queremos alcanzar, que tenemos que alcanzar, que ahí está nuestra definición como hijos de Dios, como sus discípulos. Y muchas veces cuando pensemos en cumplir esto, nos vamos a dar cuenta que hay veces que tenemos que enviar a personas. Para que otros crean, muchas veces hay que enviar a personas. Yo estoy aquí porque mi iglesia de Puerto Rico me envió, me dejó ir. Por esa razón llego aquí. Y si nosotros pensamos que esto es parte de quienes somos, tenemos que pensar que nos toca dejar, tenemos que enviar como parte de nuestra manera. ¿Y cómo lo hacemos como personas? No sé qué han pensado como personas. Nosotros apenas estamos entrando al capítulo 1 de Hechos, que todavía no ha pasado nada de las grandes cosas que han pasado. Y uno puede decir, cuando ve esas historias y cuando ve lo que Dios hizo con todas estas personas, las grandes cosas que hizo, uno puede pensar, ay Miguel, Pastor Miguel, yo estoy tan lejos de esa vida, de esas personas. Piense esto. Yo quiero que usted piense en grande, en el Señor. Que piense grande en el Señor. Y dígame si estas cosas no son ciertas. Compartimos el mismo llamado para ser testigos. La misma misión la compartimos
predicar las enseñanzas de Jesús donde estemos hasta el fin del mundo. Compartimos el mismo Espíritu Santo y le servimos al mismo Señor. No puede hacer Dios, no las mismas cosas, otras cosas. No los puede usar a ustedes. Mi deseo es que mientras caminemos en el libro de los Hechos, la brecha de lo que vemos como imposible y de lo que nosotros podemos hacer se empiece a cerrar mientras confiamos en el poder de Dios y mientras nos involucremos en darle a conocer. Que se cierre. Que ya no vemos esas cosas como algo imposible, sino como cosas que Dios puede hacer aquí, hoy y en nuestro alrededor. En nosotros, a través de nosotros y muchas veces a pesar de nosotros. Quiero dejarlo ahí, cerrar en este momento e invitarlos a soñar. Vamos a hacer una oración. Puede quedarse sentado y piense que Dios, qué cosa grande, hermosa, Dios puede hacer a través de nuestra vida por su poder. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por dejarnos tanta evidencia, por dejarnos tantos ejemplos de lo que tú puedes hacer, Señor. Nuestra mente no puede llegar a todo lo que tú puedes hacer, Señor, pero hoy queremos decirte, úsanos. Nosotros entendemos por tu palabra que tú quieres que lo que sabemos de ti lo llevemos como testigos a quienes tú lo conoces. Te pedimos, Padre Celestial, que nos hable. Te pedimos, Padre Celestial, úsanos. Engrandece nuestra fe, hazla más grande por tu palabra y permítenos verte obrar maravillas, milagros en este tiempo, en este lugar. Oramos.